Vamos a hablar de Leonardo Glickin. Leonardo es abogado, es consultor de empresa familiar certificado, director del registro de consultores de empresa familiar certificado, director del programa ejecutivo de empresas familiares de la Universidad Torcuato Di Tella, introductor de la planificación sucesoria en los países de habla hispana, autor del libro Pensar la herencia y 5 libros más referidos a los aspectos patrimoniales del matrimonio, al plan de salida del fundador de una empresa, a la relación entre hermanos en una empresa familiar y al lugar de la mujer en la empresa de familia. Además, Leonardo es director de CAPS Consultores y nos va a hablar sobre un tema que es uno de los ejes centrales de la jornada de hoy: la construcción del legado. Leonardo, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y efectivamente, hasta ahora estuvimos hablando del contexto, del entorno, y estuvimos hablando de una serie de mecanismos, la mediación, el coaching, como para transformar situaciones, a veces situaciones que tienen que ver con el conflicto, y a veces situaciones que tienen que ver con el crecimiento o la determinación de las personas y los grupos de personas. Pero ahora vamos a hablar de un concepto que en realidad es el concepto rector de estas jornadas, que es el concepto del legado, para ponernos de acuerdo respecto de a qué llamamos legado. Y esto a mí me conmueve porque cuando escribí mi primer libro, Pensar la herencia, en el prólogo del libro, lo novedoso de este libro es que normalmente la herencia no se piensa, la herencia ocurre, y una vez que ocurre, vemos cómo son las relaciones que se generan sobre la base de esa situación, normalmente desencadenada, sea en función de su certeza de la muerte. Por eso es que la definición de la planificación sucesoria es tomar los asuntos del presente teniendo en cuenta la posibilidad del retiro y la certeza de la muerte. Entonces ahora vamos a pensar en el legado y vamos a relacionar el concepto del legado con el concepto de herencia y con el concepto de sucesión. Para eso también voy a presentar un PowerPoint que nos va a ayudar un poco a, de alguna manera, fijar algunos conceptos. Bueno, básicamente vamos a hablar de algunos conceptos que son claves en este punto, que son la sucesión, la herencia y el legado. Y pensar que en el sistema latino, el sistema en el cual nosotros funcionamos, el eje está puesto en la persona y en las relaciones personales. Por eso, en nuestro sistema, todo el tema se llama sucesión. Y la sucesión implica pensar las relaciones personales que tiene una persona y cómo esas relaciones se continúan en la etapa siguiente. Por eso, generalmente, el régimen latino contempla una determinada protección llamada la legítima hereditaria a favor de determinados herederos, porque en realidad justamente el eje está puesto en que a partir de ese proceso de sucesión se preserve la unidad familiar y la unidad patrimonial. Entonces el patrimonio pasa a estar en función de determinados objetivos de, yo diría, contención y unidad familiar. Y esto es diferente del sistema anglosajón, donde el eje está puesto en el patrimonio, en aquello que se transfiere. Por eso, lo que nosotros llamamos planificación sucesoria, en Estados Unidos no es succession planning,
que sería un equivalente de planificación sucesoria, sino estate planning, o sea, la planificación del patrimonio, estate, patrimonio. Y entonces vamos a ver la diferencia entre la herencia y el legado. Esta es una diferencia establecida en la ley. Entonces, la herencia es el conjunto de bienes que se transmiten. En cambio, al legado lo podemos entender como bienes identificados por el testador para que sean recibidos por una persona determinada. A tal punto es así que si no se afecta la legítima hereditaria, el legatario, es decir, el que recibe el legado, va a recibir exactamente lo que definió el testador, y si eso implica privarse de algún bien o privarse de alguna parte por parte del heredero, la ley va a favorecer que eso ocurra. Es decir, lo primero es pagar los legados, es honrar los legados, y recién después queda el patrimonio para los herederos. Desde ya que si se afecta lo que se llama la legítima hereditaria, es decir, la parte que obligatoriamente deben recibir los herederos forzosos, es posible que esto no se cumpla a rajatabla. Pero la filosofía básica de la ley es que los que primero reciben su parte son los legatarios. Entonces, sin embargo, el legado es mucho más. Hasta aquí estamos hablando del aspecto jurídico, pero el legado es mucho más que lo jurídico, que lo de legal. Porque hay un legado cultural. Y este legado cultural tiene que ver con lo histórico, por ejemplo, las zonas protegidas, para poder mantener el patrimonio histórico que hemos recibido, es decir, que nos han legado. Un legado cultural de conocimiento, y muchas veces ocurre en una empresa familiar que hay un know-how, a veces indescriptible, no es un procedimiento, no son procesos específicos, es algo mucho más complejo, y entonces ese es el legado cultural de conocimiento que se recibe y transmite muchas veces en las empresas familiares. El legado de valores, que cuanto más claros los tengamos, también con mayor claridad los vamos a poder transmitir. El legado de tradiciones, que es la reiteración a lo largo del tiempo de determinadas pautas culturales, que en definitiva son las que nos permiten mantener la identidad a lo largo del tiempo. Y fíjense cómo el eje está puesto en el sucesor, en el heredero, en el legatario, porque todos ellos tienen nombre. El sucesor es el que sucede al causante. El causante es el que causa la sucesión. Pero cuando causa la sucesión ya no tiene ningún deseo. Simplemente se murió y a partir de ahí hay un sucesor. El heredero es el que recibe la herencia. El legatario es el que recibe el legado. ¿Cómo se llama el sujeto que da? Recién les decía claramente, el que entrega una sucesión, el que es sucedido, es el causante y no tiene deseo. En el caso de la herencia y del legado, sí tiene un deseo, sí tiene una actividad consciente, sea a través de un testamento, a través de una, en algunos casos, una donación, muchas veces con reserva de usufructo, a veces una oferta de donación, a veces un fideicomiso. Entonces, a esa persona que entrega un legado o que planifica una herencia, lo llamamos el heredante. Y heredante es un neologismo que hemos incorporado concretamente en el Congreso Mundial de Derecho de Familia del año 1998, y pudimos recién volver a plantear en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año pasado en Mendoza. Lo cierto es que el heredante hoy tiene entidad desde el punto de vista legal como el nombre
que define a aquel que algún día va a ser heredado y que por lo tanto planifica su herencia, y en el marco de la planificación de su herencia probablemente decida dejar un legado. Entonces vamos a ver cuál es el papel del heredante en la construcción del legado. Brinda pautas éticas de conducta y al mismo tiempo brinda pautas de conductas éticas, tal como dice el PowerPoint. Impulsa la armonía familiar, satisface las necesidades del entorno afectivo, intenta obtener el consenso familiar, testea el riesgo de conflictos. Aquí estamos viendo que trata de obtener el consenso y automáticamente está testeando si alguna de las cosas que se le ocurre hacer es para conflicto y por lo tanto toma las medidas necesarias, digamos, actualiza el conflicto al presente, piensa el futuro para resolver el presente. Y de esa manera trae al presente lo que serían los conflictos futuros para poder generar armonía. De alguna manera, en toda su presentación, Sonia López estaba hablando de esto, traer al presente conflictos latentes que todavía no se han expresado, pero que si los dejamos ser, cuando se expresen en el futuro, van a ser de muy difícil resolución. Propone fórmulas de acuerdo y muchas veces toma decisiones preventivas. Cuando un padre dice, o ustedes se ponen de acuerdo, o si no, yo vendo todo, en realidad está planteando la posibilidad de tomar decisiones preventivas. Lo que está diciendo es, yo no voy a dejar una herencia que es fruto de mi esfuerzo de toda la vida para que ustedes se peleen y se termine desuniendo la familia. Entonces, la condición para que yo les deje a ustedes esta herencia, dicho de otra manera, este legado, la condición es que ustedes puedan llegar a algún acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la planificación sucesoria? ¿Qué es lo que lleva a una persona a encarar su planificación sucesoria? A lo largo de mi experiencia, yo he identificado 4 pilares, a los que llamamos la protección, la armonía, la proyección y la trascendencia. Estos 4 pilares, en definitiva, son los que sostienen un proceso de planificación sucesoria. Y cuando hablamos de protección, pensamos en arbitrar los medios necesarios para que los seres queridos no sufran un deterioro en sus condiciones materiales de vida como consecuencia de la desaparición de su proveedor de ingresos. Nosotros sabemos que la muerte es una certeza, pero el momento en que ocurre la muerte es una contingencia. No sabemos cuándo va a ocurrir la muerte. Y la muerte muchas veces puede ocurrir prematuramente, cuando una persona todavía está formando su patrimonio, cuando está consolidando su empresa y quizás cuando en su familia hay integrantes que dependen absolutamente de lo que pueda hacer esa persona o ese conjunto de personas, a veces hacia la generación siguiente, a veces hacia un cónyuge. Entonces, una responsabilidad del heredante consiste en pensar en cómo proteger a los seres queridos. Y a veces la otra manera de proteger es proteger el patrimonio, es decir, que no se vea afectado por un impacto impositivo derivado del fallecimiento del titular. En estos tiempos de incertidumbre, en que mucha gente dice yo no quiero correr el riesgo argentino, termina llevándose su dinero al exterior. Ahora yo pregunto, en todos los casos, quienes así actúan, ¿tienen en claro cuál es el impacto impositivo, por ejemplo, de un fallecimiento? Porque en algunos casos el impacto impositivo del fallecimiento termina siendo más alto que el impacto del corralito del cual mucha gente quiere huir. Entonces, en términos de planificación, proteger el patrimonio, proteger a los seres queridos que dependen de nosotros, responde al pilar de la protección.
La armonía significa definir los principios éticos del heredante, que en general se fundan en mantener la igualdad entre los hijos, propender a la equidad, tendiendo a compensar situaciones de desigualdad objetivas, como puede ser el hecho de que algún hijo tenga alguna discapacidad, premiar el evitar conflictos entre los miembros de la familia. Esto es una herramienta muy poco utilizada, pero que yo recomiendo, que es que cuando avisoramos que puede haber conflictos entre los miembros de la familia en la generación siguiente, poder hacer un testamento y establecer en el mismo testamento que en caso de que alguno de los herederos cuestionara el testamento o entrara en una situación de conflicto con otros herederos, una parte del patrimonio se destinará a premiar a aquellos herederos que acepten a pie juntillas lo que establece el testamento. A veces se trata de premiar el esfuerzo de algunos sujetos que pueden ser familiares o pueden ser externos. A veces puede servir para compensar por la presencia y asistencia recibida por parte del heredante, especialmente durante la vejez o durante una enfermedad. Entonces, esa persona que puede testar hasta el último minuto de su vida, de pronto puede decidir premiar o compensar a quienes estuvieron más cerca de él o de ella hasta sus últimos días. Compensar a quien haya sido afectado por los condicionamientos de la vida, como puede ser una discapacidad o como puede ser alguna situación penosa vivida, como puede ser un divorcio muy traumático o algún accidente que haya generado una pérdida o cualquier otra situación que una persona decida de alguna manera compensar con su propio patrimonio. La proyección, el pilar de la proyección es el que alude fundamentalmente a las empresas familiares, porque implica lograr la sustentabilidad de una empresa, consolidar un proyecto. Es decir, todo aquello que tiene que ver con lograr que nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras empresas puedan continuar más allá del tiempo de nuestra propia vida. Y la trascendencia, que tiene que ver con realizar un aporte de valor para que la memoria permanezca viva. En la familia, en la comunidad, en alguna persona en particular. Cuando hablamos de trascendencia, estamos pensando en cómo eso inmaterial que nosotros trasladamos a lo largo de la vida puede transmitirse, quizás en forma de legado, en forma de nuestra palabra, nuestra acción, nuestros valores, o quizás como un aporte de nuestro patrimonio, tendiendo a hacer el bien, a dejar una huella. Si nosotros recorremos un museo o un hospital en Estados Unidos, vamos a encontrar que cada sala tiene una chapita de bronce que dice generalmente el nombre de un matrimonio, memorial. ¿Por qué? Porque es gente que hizo una donación para que esa sala exista. Eso es la aplicación de este principio de la trascendencia. Bien, ¿y cómo vemos estratégicamente el patrimonio y las finanzas? Podemos preguntarnos, ¿los hijos deben aportar a la riqueza familiar? Por ejemplo, si estuviéramos rodeados de familias de inmigrantes, seguramente la respuesta sería que sí. Todos tienen que parar la olla. Nadie puede cortarse solo. Estamos en un ambiente hostil. Hemos logrado, sobre la base de nuestros conocimientos probablemente anteriores, lo que traemos de nuestro país de origen, y algo de capital, quizás no propio, quizás de nuestra propia comunidad, hemos logrado erigir nuestra primera fuente de ingresos. Todos tienen que participar porque no hay recursos para pagar sueldos y cargas sociales. Entonces nosotros vamos a un supermercado chino un domingo y nos encontramos a toda la familia de inmigrantes trabajando y probablemente ninguno de ellos está inscrito en el sistema
regular. ¿Por qué? Porque se trata del trabajo familiar, el trabajo familiar para cambiar la historia. Y esto es, en definitiva, la historia de nuestros padres o abuelos inmigrantes. Ahora, el tiempo pasa y cuando estamos en otra generación, probablemente la respuesta a esta pregunta sea diferente. Es muy probable que cuando a lo largo de las generaciones una familia se estabiliza económica y culturalmente en una cierta sociedad, uno de los valores principales con los que quieren manejar la relación con los hijos es el valor de la libertad, el valor de la libre elección. En definitiva, que cada cual puede elegir si va a aportar o no va a aportar a la riqueza familiar. La pregunta contrapuesta con la primera es: ¿los hijos deben generar su patrimonio en forma independiente? A veces justamente la incertidumbre, la falta de solidez del patrimonio nos hace pensar que lo mejor es que cada cual ponga los huevos en diferentes canastas y que entonces lo mejor es que cada cual genere su patrimonio en forma independiente. Mi papá tenía 4 hermanos y yo recuerdo que la frase que lo enorgullecía era decir: mis hermanos y yo somos todos profesionales. Mi abuelo inmigrante había trabajado para lograr que cada uno de ellos pudiera tener una profesión. Y esto implicaba que no tenían una sociedad entre sí y que cada uno trabajaba desde sus armas, sus herramientas profesionales para generar su patrimonio en forma independiente. ¿Todo para todos o cada uno lo suyo? Que casi les diría que es una síntesis, una derivación de las 2 preguntas anteriores. ¿Adelantos de herencia o conservar todo el patrimonio de por vida? Dice Claudio Suchovicki que la herencia es un error de cálculo. En realidad, Claudio, muy irónicamente, se refiere a que hay que gastarse hasta el último peso. Pero hay quienes no lo creen así y que tienen una mirada, yo les diría, muy seria, muy responsable, a veces respecto de la sociedad en su conjunto. Entonces piensan en el legado que van a dejar a la sociedad y en otros casos respecto de su propia familia. Entonces, frente a esto, hay quienes dicen: bueno, yo quiero dejar de tener mi patrimonio, yo quiero donar en vida mi patrimonio, quizás me voy a reservar el usufructo de algunos bienes, pero quiero que esto ya lo empiecen a usar mis hijos, o por lo menos que ya se sientan dueños del patrimonio. A veces, lo mismo que acabo de decir, con un objetivo de planificación impositiva. Y la mirada contraria es: voy a conservar todo el patrimonio de por vida, porque eso es una forma de mantener el poder. Si no tengo el patrimonio, no tengo el poder. Y para mí el poder es muy importante. En esto hay infinidad de anécdotas. Se cuenta de aquel padre que a los 80 y pico de años invita a todos los hijos y sus nueras y yernos y nietos a un crucero de lujo, y uno de los yernos en un momento lo abraza y le dice: la verdad que estoy encantado con todo lo que usted hace por nosotros, con su dinero. Y él, un poco risueñamente, le dice: no, te equivocás, es con el dinero de ustedes. ¿Ah? Entonces, bueno, a veces a lo largo del tiempo y según la expectativa de vida de cada uno, lo que hay que saber es cuál es el dinero que se conserva y cuál es el dinero que se transmite. Distribuciones sincrónicas o asincrónicas. Una vez un joven necesitaba que su padre le comprara un departamento para vivir. Su novia estaba embarazada, querían vivir juntos, los alquileres, como en este momento, estaban imposibles, y la respuesta del padre fue: no, hijo, no puedo comprarte un departamento porque no tengo plata en este momento para comprar para vos y tus 3 hermanos.
Esto significa que en su cabeza este heredante tenía el concepto de las distribuciones sincrónicas. Él creía que la ley, porque equivocadamente mucha gente cree cosas de la ley que la ley no dice, porque como de estos temas no se habla, en realidad se va generando una especie de mito. Y este mito lleva muchas veces a respuestas equivocadas. Entonces la ley permite distribuciones asincrónicas a lo largo de la vida. Una persona puede, incluso, si quiere, donar la totalidad de su patrimonio a alguno de sus hijos. Luego el propio sistema legal se va a encargar de poner las cosas en orden. Es decir, lo que está establecido es que todos tienen un derecho inalienable a la legítima hereditaria. Y más aún, si un padre quiere que todos los hijos reciban por igual, puede ocuparse de que haya compensaciones entre ellos en caso de que alguno haya recibido de más. Pero nada le impide que en algún momento le dé de más a uno en relación a los otros, quizás porque ese uno tiene una necesidad mayor. Y los otros no tienen ningún derecho a cuestionarlo. Todo cuestionamiento podrá hacerse una vez fallecido el titular original del patrimonio. Bueno, la pregunta por excelencia es cuál es el valor primordial para la distribución del patrimonio. Algunos consideran que el valor primordial es la igualdad, es decir, todos tienen que recibir lo mismo. Otros consideran que es la equidad, es decir, que la igualdad es el resultado final de una acción previa de mi parte para generar igualdad entre desiguales. Y este es un concepto muy presente en las familias donde hay algún hijo con discapacidad, donde quizás se invierte extraordinariamente para proteger al hijo con discapacidad, para generar una igualdad al final del proceso. Porque si se diera por igual a todos, la persona con discapacidad quedaría en una situación de desigualdad. A mí me gusta dar un ejemplo muy simple, que es, estamos en una fiestita de cumpleaños, hay chicos de 5 a 12 años. Los más grandes, que pesan el doble o más que los más chicos, estuvieron jugando al fútbol, uno de ellos estuvo trepando un árbol, y los más chiquitos estuvieron en una actividad sedentaria, mirando una película. Y de pronto llega la hora de servir la gaseosa. Entonces, el criterio de igualdad sería, vamos a servir la gaseosa por igual a todos. El criterio de equidad sería, les vamos a servir más a aquellos que hicieron el mayor desgaste físico y los que tienen un mayor requerimiento por su edad y por su peso. Entonces, en este ejemplo vemos claramente cómo la igualdad es matemática y la equidad es conceptual. Luego podemos pensar en el concepto del mérito. A veces un padre, una madre, deciden premiar a alguno de sus hijos por su mérito. Quizás no está en la empresa familiar, pero es investigador del CONICET. Quizás ganó una beca y se dedica a una actividad que no es una actividad que se remunere muy bien, pero que genera mucho honor. Por ejemplo, es un director de orquesta y trabaja en una orquesta municipal. Y es muy dedicado a su actividad y es hasta brillante en su actividad, pero lo que no tiene es rédito económico. A veces lo que está en juego es la necesidad. Claramente, algún miembro de la familia está en una situación más delicada que otros, y entonces lo que se decide es priorizar el hecho de cubrir esas necesidades. A veces es una compensación. Ocurre en un país tan cambiante como la Argentina, que quizás hijos, por ejemplo, de matrimonios diferentes o de edades diferentes aún de un mismo matrimonio, tienen una calidad de vida, por lo menos en sus primeros años, totalmente diferente entre sí. Como a veces en una situación de mucho crecimiento, puede ocurrir que los hijos del primer matrimonio, por ejemplo,
fueron a la escuela pública y no podían ir a un club, sino a la plaza, y los hijos del segundo matrimonio van a un club privado y van a una escuela privada bilingüe, y por lo tanto generan relaciones personales que les van a dar muchas más oportunidades, digamos, sociales y de crecimiento quizás económico en el futuro. Y yo decía, los de primer matrimonio pobres, los del segundo matrimonio ricos, pero a veces ocurre exactamente lo contrario. A veces alguien venía muy bien hasta que le cambiaron las condiciones económicas y entonces en una segunda etapa se viven privaciones que en la primera etapa no se vivieron. Entonces la pregunta es, ¿hay que compensar las diferentes situaciones de vida que atravesaron los hijos? Y a veces, y esta es la peor solución, arbitrariamente. Generalmente cuando alguien da un grito al estilo Tarzán y dice el patrimonio es mío y yo hago lo que quiero, muy probablemente se dé un gusto personal, pero va a terminar dejando un gusto muy amargo en sus seres queridos. Así que nuestra recomendación es, en primer lugar, pensar la herencia, pensar que somos mortales y que el hecho de pensar la herencia nos va a ahorrar y le va a ahorrar a nuestra familia muchos sufrimientos en términos de conflictos, en términos de desprotección personal o de desprotección del patrimonio, en términos de sustentabilidad de nuestros proyectos y muchas veces en términos de poder dejar una huella en el mundo. Pensar la herencia y a partir de ahí hacer las cosas de la mejor manera que podamos, pensando que la planificación sucesoria es un asunto del más acá y que el pacto entre generaciones es un asunto de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Realmente muy completo y muy provechoso, muy rico en contenido, y creo que una vez más nos llevamos tarea para el hogar. Ya es como que el cuaderno de notas lo tenemos medio lleno por hoy. ¿Mm? Así que, como mencionamos al principio, vamos a destinar, aunque sea unos 5 o 10 minutos, para ver si hay alguna consulta que le quieran hacer a Sonia, a Eduardo, a Leonardo o a mi persona también. Estamos a disposición de ustedes. Pueden plantear la duda en el chat o pueden levantar la mano en el tablero. Por ahora, a ver, por ahora no veo manos ni consultas en el chat. Me parece que todos tenemos hambre, y queremos ir cerrando el día. Pero apareció la primera pregunta. Esto es como ir a bailar. El primero que sale a bailar es el más difícil. Claro. Aquí Jaime Ale te pregunta, Leonardo, ¿qué pasa cuando el principal activo a heredar es la propia empresa familiar? Bien, bueno, básicamente calculo que la pregunta tiene otro componente, no dicho, pero lo voy a plantear. Resulta que si es la empresa familiar y todos los herederos participan de la empresa familiar, podríamos decir que lo más importante es la organización, es conseguir que la empresa pueda mantenerse vigente, activa y en crecimiento en la siguiente generación. Y en todo caso, los acuerdos que vamos a tener que pensar entre los miembros de la familia van a tener que ver con las mismas cuestiones que quizás un equipo de fútbol que quiere ser competitivo tiene que resolver. Cómo se llevan los jugadores entre sí, cómo armonizan con sus diferentes estilos, con sus diferentes lugares, cómo hacen para no chocarse entre ellos y para que la participación de todos genere mayor riqueza. El punto, y ahí es donde seguramente muchas veces se generan conflictos,
es cuando algunos de los herederos no participan en la empresa familiar. Y cuando digo no participan, automáticamente estoy abriendo el pensamiento a una situación específica que tiene que ver con un tema que nosotros trabajamos mucho, que es el tema de los modelos de traspaso generacional. Y esto implica cuando en una generación se considera que la empresa tiene que seguir en la generación siguiente en manos de aquellos miembros de la familia que ya están comprometidos con la actividad empresarial. Es decir, que los que no participan en la gestión de la empresa indefectiblemente van a quedar afuera del desarrollo de la empresa. Este modelo al que llamamos selectivo, se contrapone, lo voy a decir muy esquemáticamente, al modelo integrativo, donde independientemente de que se trabaje en la empresa o no, de que se gerencie la empresa o no, de que se dirija la empresa o no, todos son herederos de una parte del patrimonio. Entonces el conflicto se plantea cuando la empresa es el bien más importante del patrimonio y en realidad la empresa va a ser solo para algunos herederos y los otros no van a participar. En esos casos, a esos otros herederos se los puede compensar con lo que haya de patrimonio fuera de la empresa y establecer un mecanismo que lo deseable es que quede establecido en vida del heredante, por el cual quienes se hacen cargo de la empresa se comprometan a pagar a los otros herederos por la parte de los herederos que no van a participar. De esa manera se va a lograr que la empresa quede en manos de las personas más hábiles para ser los continuadores y que los otros herederos reciban lo que les corresponde en términos económicos, en términos materiales, con lo cual seguramente tendrán que desarrollar alguna otra actividad para obtener renta o para obtener mayores ganancias. Digamos que, para bajarlo a la práctica concreta, si hablamos de un modelo integrativo, probablemente vamos a hablar de un protocolo familiar, donde vamos a dejar en claro las pautas para la propiedad, las pautas para la dirección y las pautas para la gestión dentro de la empresa. Y si hablamos de un modelo selectivo, donde algunos se van a quedar con la empresa, probablemente vamos a tener que hacer un acuerdo de continuidad empresaria y dejar absolutamente en claro cuáles son las responsabilidades del que se haga cargo de la empresa. Muchas gracias, Leonardo. Tenemos una pregunta para Eduardo. ¿Cómo se promueve la reflexión a efectos de que esta reflexión genere luego una transformación? Estás muteado, Eduardo. Ahí está. Respuesta breve, conceptual, pero que me parece que ahí es donde está la clave. Dijimos que lo más importante es ayudar a que se genere un estado de curiosidad. Esto se promueve a través de las preguntas, porque las preguntas son las que a uno le ayudan a abrir la cabeza y además dejan instalada una tarea en esa persona sobre la cual se tiene que continuar trabajando. Ahora, la clave está en que esas preguntas y ese planteo le ayude a encontrarle un claro sentido a lo que tiene que hacer. Si no le encuentra sentido, no va a pasar nada. Gracias, Eduardo. Y bueno, vamos a tomar la última pregunta, que creo que tiene mucho contenido para la continuidad de la actividad también de mañana. ¿Es clave hacer un protocolo familiar? El protocolo familiar es un acuerdo que tiene valor legal y moral. Y en ese valor moral radica la respuesta a esta pregunta. Efectivamente es clave. Cuando decimos clave, imaginemos un pentagrama y entonces le ponemos una clave de sol al comenzar el pentagrama y por lo tanto la melodía se va a ejecutar de una manera determinada. Y si mantenemos las mismas notas y en cambio le ponemos una clave de fa,
el sonido va a ser absolutamente diferente. Para que el sonido sea realmente armónico, esa clave, el protocolo, tiene que existir. Porque es lo que nos permite, no solamente el texto del protocolo, que es la frutilla de la torta, es lo que viene al final, sino el proceso de elaboración del protocolo, lo que nos permite es llegar a los grandes acuerdos entre quienes hoy son los titulares del patrimonio, quienes serán los titulares del patrimonio en el futuro, quienes dirigen la empresa en el presente y quienes dirigirán la empresa en el futuro. Hubo una diapositiva en la presentación de Juan Carlos, donde aparece un padre, baby boomer, y su hijo, seguramente millennial, abrazados. Y detrás de ese abrazo, lo que hay es en realidad un pacto entre generaciones. Es un padre que acepta que el futuro no va a ser igual que el pasado. Y un hijo que también tiene que aceptar que lo importante es recibir el legado y luego transformarlo a partir de su propia experiencia y de su propia espontaneidad, como decía Ortega y Gasset. Si la foto no hubiera sido de un baby boomer y un millennial, si hubiera sido de un tradicionalista, es decir, una persona que hoy tiene aproximadamente 76 a 80 años, y su hijo, quizás baby boomer, quizás generación X, la escena hubiera sido totalmente diferente. Hubiera sido un padre esperando que su hijo aprenda de él, en un proceso unidireccional. Los descendientes tienen que aprender de los ascendientes, porque así fue siempre. Sí, fue siempre hasta la disrupción que implica la informática, por ejemplo, la aparición de los nativos informáticos y, por lo tanto, las nuevas generaciones, donde los hijos tienen tanto para enseñar a los padres y los padres tienen tanto para aprender de los hijos y también sobre la base de ese código para transmitir a los hijos. Que no es solamente enseñanza en términos formales. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con la experiencia de los baby boomers cuando teníamos la edad que hoy tienen nuestros hijos son experiencias que no son transmisibles, porque ocurrieron en un mundo analógico. Lo que tenemos que tener es la grandeza de encontrar las grandes líneas y transmitir lo que realmente importa. Es decir, los valores y, más allá de las prácticas, aquella filosofía con la cual queremos la continuidad de nuestros proyectos. Por eso es que el protocolo familiar es el espacio, en el marco del proceso de elaboración, es el espacio para el pacto entre generaciones. Y es el momento en el cual las distintas generaciones van a poder poner en práctica aquellas cosas que importan con vistas al futuro. Muchísimas gracias, Leo. Muy amable y muy completo el mensaje.